El tercer capítulo de Tamon's B-Side empieza con el programa oficial de Face en su canal de YouTube. En aquel momento el programa estaba siendo dirigido por Tamon-kun y un nuevo personaje que empezamos a profundizar en el anime a partir de hoy. Se trata de Ouri, uno de los integrantes de Face, que si bien hasta ahora Tamon-kun apenas y lo mencionó en el capítulo anterior, en el extracto, ¿se acuerdan que leí para ustedes de una entrevista que había transcrito a manito la Kinoshita en el cuaderno para que Tamon-kun estudiara su personaje para el Meet and Greet? Bueno, ahora en este capítulo el anime nos va a mostrar un poco más sobre Ouri. A medida que vaya avanzando la obra también nos va a ir mostrando un poquito más los demás miembros de Face, pero en el capítulo de hoy vamos a descubrir cosas increíbles sobre Ouri. En aquel momento en el programa, Deprehara y Ouri estaban haciendo un excelente trabajo. La temática del programa era sobre que supuestamente estaba haciendo mucho calor en aquel momento, entonces Ouri y Tamon iban a preparar un rico raspado para refrescar a todas sus fans. Como siempre, Tamon-kun siguiendo al pie de la letra su personaje todo coqueto y Ouri como el príncipe de Face. El título de aquel episodio en el programa fue "Quiero preparar raspados con Fukuhara y Sakaguchi". Todo iba de lo lindo, el programa parecía ser bastante divertido. Es más, te voy a leer el guión de lo que ellos mismos estaban interpretando en el programa para que te eches un champú con los diálogos de estos personajes que son bastante divertidos. Ouri le dice entonces, leyendo un recetario a Deprehara, como si hacer un raspado tuviera mucha ciencia. Si el hielo se derrite un poco antes de rasparlo, quedará más suave. Entonces Deprehara, ni corto ni perezoso, que posa sus manos sobre el bloque de hielo que estaba sobre la mesa y, extendiendo sus manos hacia él, empieza a decir que lo va a derretir con el calor de su amor. Ouri le dice que no haga eso, que no es necesario porque para eso tienen un microondas. Deprehara se ríe un poco y le dice, "Ya lo sabía". Ouri le responde, "Ay, Tamon, no tienes remedio". Es evidente que aquel chiste iba dirigido a un público bastante específico y que sin duda la agencia lo había planeado todo muy bien para el disfrute de las fans de Face. Momentos después, en el programa, nos muestran entonces los dichosos raspados ya terminados y entonces el Deprehara toma una fresa de una bandeja de frutas que estaba colocada estratégicamente delante de los raspados y dice, "Ahora, el toque final es la fruta. ¡Qué apetitosa luce! Pruébala, di". Ouri no parece muy convencido, pero de todas formas abre la jeta y Tamon-kun le mete la fresa. ¡Jupa! Ouri al final, después de saborear la fresa, resplandece y afirma que aquella está deliciosa. Y adivinen que, pues todo, como lo dije antes, todo el programa está diseñado tanto en humor como en drama para un público muy específico. Este público está constituido por las fanáticas enardecidas, como la Kinoshita, que en aquel momento se estaba riendo mientras observaba el lanzamiento del programa en vivo. Kinoshita pensaba que sus días eran muy divertidos desde que había conocido a Tamon-kun. Sí, pero también se divertía con la interacción de Tamon-kun y los demás miembros de Face, que aunque fuese mentira, aunque fuese ensayado, aunque fuese estudiado, la verdad es que era bastante entretenida la cuestión. Ella se sentía como una fan pequeña, como una fan insignificante que quería hacer que su favorito despegara. Ella quería funcionar como un trampolín para Face, para que el grupo dominara el mundo y así Tamon-kun pudiera hacer sonreír a sus fans, tal y como había dicho el día en el que ganó la audición para ser idol. Entonces, como no podía hacer nada más que observar el programa en aquel momento, empezó a hacer una serie de posts en una red social declarando todo el amor que sentía por Face, posteando comentarios positivos como: "Hoy en el canal oficial de Face, Tamon-kun fue tan tierno con Ouri, pero
Pero justo cuando escribió eso, recordó que días antes y justo con el último pensamiento de la Kinochita que cerramos el capítulo anterior, el de Prehara le había dicho a la Kinochita que él no sabía las demás fans, pero que ella para él era súper especial. Y además, recordemos también que finalizando el capítulo anterior, el de Prehara besó el collar que Lautaje había elegido para él, con coquetería, y se despidió de la cámara, señoras. Así que Lautaje, recordando lo que el de Prehara le había dicho, cómo se despidió del programa la noche anterior, cómo estaba actuando con Ouri en el programa el día de hoy, ella se decía a sí misma que que ese momento no era verdad, que ella mejor calladita se veía más bonita, que no importaba que Tamon-kun hubiese besado el collar, porque de todas maneras eso era un accesorio personal, que eso era parte de su personaje y nada más. Ella estaba negada a creerse que verdaderamente el Tamon-kun tuviera afecto o le tuviera en alta estima a ella misma. Kinochita se sentía más pequeña de lo normal. Ella sentía que era una persona común y corriente y que Tamon-kun era una persona que rompía cualquier expectativa que ella pudiera tener. Pero en aquel momento se puso a reflexionar, pensando que ella ni siquiera sabía lo que a Tamon-kun le parecía especial. Que sí, que ciertamente Tamon-kun, el de Prehara, era muy especial para ella, pero que además de eso, como persona, pues que ella no lo conocía muy bien, y se decía que ella quería conocer más de lo que ya conocía, que no quería conocer al de Prehara solamente como un idol, sino conocerlo a él como persona. Y pensaba todo eso mientras leía los posts que había escrito durante todo el programa. Bastante interesante el desarrollo de personaje de la Kinochita, cómo se está metiendo en aguas profundas esta muchacha, que pues sin saberlo está dejando de tener un interés profesional como fan y se está metiendo en lo personal. En la siguiente escena, el Tamon-kun se encontraba debatiéndose a sí mismo acerca de que si lo que estaba escribiendo en su guión era correcto o pues no tanto. Estaba muy nervioso. Estaba tan nervioso que incluso la Kinochita, que en aquel momento estaba a punto de terminar su jornada laboral en el departamento del Tamon-kun, le acercó como siempre una bebida caliente en esa distinguida tacita que ya hemos visto varias veces y le pregunta que si está bien, que no se exija demasiado porque si no se va a enfermar. Y entonces se sienta frente a él y Tamon-kun le explica a la Kinochita que lo que sucede es que está bloqueado porque está escribiendo el guión que debe de decir para mañana. Kinochita se sorprende, le pregunta que wow, que si él mismo escribe sus guiones, y pues de Prehara le dice con una mirada decaída que no del todo, que siempre les dan el guión hecho, pero que en el guión existe una sección de charla libre, y entonces es en esa sección en donde ellos deben escribir todo lo que van a decir en el programa, ensayarlo y prepararlo bien para que todo salga de maravilla en la grabación. Kinochita toma el guión que le ha dado el de Prehara para que vea cómo funcionan las cosas y le dice que a ella le parece que es mucho trabajo, que el guión que le da la agencia es bastante pésimo, que básicamente aunque la agencia les dé el guión, ellos son los que hacen todo. Y pues el de Prehara se queja, ¿no? Y dice que la agencia lo hace interactuar muchísimo con Ouri, así que tiene que revisarlo con él. Y asegura que los programas de variedades lo asustan muchísimo. Mientras los lamentos del de Prehara se escuchaban de fondo, mientras él decía con insistencia que los programas de variedades le daban mucho miedo, la Kinochita pensaba que pues suponía que el de Prehara sí que se esforzaba. Y pudo dimensionar entonces el esfuerzo tan grande que hacía de Prehara por hacer bien su trabajo, puesto que ella sospechaba que él no se la llevaba nada bien con los miembros de Face.
Cuando el Deprehara escuchó salir aquella reflexión que la Kinochita dijo en voz alta, se sorprendió e inmediatamente se postró ante ella, pidiéndole perdón por haber destruido su ilusión. Podemos entonces dimensionar aquí que pues, a pesar de que él sabe que se la lleva mal con sus compañeros de trabajo y que sufre muchas injusticias de parte del manager o de la agencia, él nunca le cuenta esas cosas a la Kinochita para que ella no piense mal de los demás miembros de Face ni del sistema que lo mantiene cautivo, esclavo en ese departamento y realizando ese demandante trabajo con, digamos, más de una injusticia y abuso laboral solamente para que la Kinochita no conozca a la mamá de las verdades y no piense mal de todo lo que sucede tras cámaras por culpa de la industria. El Deprehara dice además que sería ideal que todos se la llevaran bien, pero admite que él tiene parte de la culpa, ya que por su personalidad tímida no logra abrirse con sus compañeros. Afirmaba también que él sabía que era una basura por manipular los corazones de las fans como un farsante, pero que realmente no podía evitarlo. Ahora le enseña los puños a la Kinochita y le dice que lo arreste y que lo encarcele por estafar a todas sus fans con su falsa amistad con Ouri en la pantalla. Y le pide a la Kinochita que lo arreste por ser incapaz de mostrar su verdadero yo. La Kinochita, con una mirada llena de energía, le dice que él la conmueve muchísimo. Deprehara se sorprende porque eso no era realmente lo que él esperaba escuchar y la Kinochita le continúa diciendo: no solo te esfuerzas muchísimo tras bambalinas para alegrar a tus fans, sino que tu actuación es tan perfecta que no nos damos cuenta. Eres un genio. Lo sabía, eres maravilloso, tienes un don para hacernos soñar. Deberías sentirte orgulloso de eso, Tamon. Deprehara estaba tan sorprendido que se quedó paralizado delante de la Kinochita, con los ojos bien abiertos. Se veía bastante emocionado por lo que estaba escuchando. Y bueno, nenas, como pues lo aprendí de la Biblia, las palabras tienen el poder de destruir o de edificar. Al Deprehara le han dicho tantas cosas negativas que sin querer está completamente contaminado, porque esa depresión que manifiesta el personaje no es de a gratis. Ha sido construida, modelada paso a paso, pero no digamos que por la industria, porque más bien a la industria no le conviene que él genuinamente sea tan tímido, sino por la adversidad de la vida. Le han dicho tantas veces que no es bueno para hacer algo, que es una basura, que no sirve, que lo haga bien. Le han dicho cualquier barbaridad de cosas que él terminó creyéndolo. Y esto, aunque no lo parezca, pasa mucho más en la vida real de lo que parece, y la ficción es una comunicación bastante potente que reafirma la realidad en este tipo de cosas. Así que la Kinochita, que todo el tiempo está insistiendo en que él es un dios para tratar de animarlo, aunque sea de forma exagerada, está empezando a surtir el efecto esperado, porque ciertamente Tamon Fukuhara está empezando de aquí en adelante a manifestar cambios leves pero positivos en su personalidad. Después de decir aquellas hermosas palabras, la Kinochita hacia el Deprehara se levantó con una mirada gentil y una energía desbordante y le dice entonces al papurri pelirrosa que ya que se le está acabando el tiempo de la jornada, es mejor que se apresure a hacerle la cena. Le informa al chico que la cena de hoy será cerdo salteado al jengibre y procede a irse a la cocina para ponerse manos a la obra. Sin saberlo, deja atrás con una sonrisa pintada en el rostro al Deprehara, que se sentía cada vez más cómodo con la presencia de la Kinochita en su vida, más de lo que ella sabía. Después de prepararle la cena y colocarla sobre la mesa, Kinochita se despidió del Deprehara y salió de su departamento. Cuando caminaba por la calle, iba pensando en que debería de probar una nueva receta para que el Deprehara coma comidas diferentes y se decía a sí misma que iba a intentar una nueva receta cuando llegara a la casa. Sin embargo, antes de cruzar en la esquina, iba tan distraída pensando en la nueva receta que debía aprender para cocinarle nueva y sabrosa comida al Deprehara que
que pues no vio bien y se tropezó con una persona. Esta persona era el mismísimo Ouri. Siguiendo con su papel de idol, simplemente la tomó por una mano delicadamente y se disculpó él. A pesar de que Kinoshita insistía en que había sido su culpa que no lo vio porque estaba distraída, el muchacho todo guapetón le dijo: te hiciste daño, y trató de ayudarla a levantarse, pero tan pronto como la Kinoshita alzó la mirada, se dio cuenta de que era el papacito de Ouri, y entonces la euforia empezó a destilarse por su cuerpo. Kinoshita nos explica a los espectadores del anime que Ouri tenía muchas fans y que pues es un personaje bastante popular por sus bellas facciones y venir de una familia acaudalada, que gracias a sus privilegiados orígenes es considerado el príncipe de Face, ya que sus padres son celebridades famosas y ha actuado en comerciales y series desde la primaria. Eso del arte y el espectáculo definitivamente está en sus genes y tiene fans de muy larga data y es tan popular como el de Prehara. Tenía entonces el hocico de par en par en aquel momento delante del Ouri. No podía creer que el príncipe de Face estaba delante de ella, y mucho menos que el papacito le estaba tomando la mano. Utage, todavía tirada en el suelo después de haberse tropezado con el papurri, empezó a balbucear diciéndole a Ouri, extrañamente, porque a mí me pareció esto como un guiño aquí a inclinaciones sexuales desviadas, le dijo la Utage al Ouri: Ouri, solo deberías tomar la mano de Tamon-kun. ¿Qué fue eso, Kinoshita? O más bien, productores de anime, ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que nos están insinuando aquí? Miren que tengo mi sentido chismoso bien alerta y no les voy a dejar pasar ni una sola. Cualquier cosa rara, mariposa que vea por ahí, la voy a exponer. Y bueno, después de eso la Kinoshita salió corriendo, dejando atrás pasmado al Ouri, que no le dio tiempo de decir una cosa más. Cuando Ouri miró entonces en dirección contraria a la que había corrido la Kinoshita, vio el abanico que ésta traía en la mano, y entonces fue ahí cuando se dio cuenta de que la Kinoshita era fan de Face. La Kinoshita, como toda fan peligrosa, iba rebuscando en su bolso después de alejarse lo suficiente del papacito, porque se dio cuenta de que había perdido su abanico. Pensó que quizás estaba en su bolso. No se le pasó por la cabeza que simplemente lo había dejado tirado por ahí cuando se tropezó con el Ouri, y lo único en lo que pensó la muchacha fue que lo había dejado botado en la casa del de Prehara, y se largó a buscarlo nuevamente. Insistía tocando el timbre porque estaba muy apresurada. Ella no quería entrar de nuevo al departamento, no quería exponerse a tirársele encima al de Prehara. Lo que ella quería era tomar su abanico y largarse del lugar rápidamente. Pero empezó a preocuparse cuando vio que tocaba el timbre con insistencia y el de Prehara no le abría la puerta. Entonces, después de decirse a sí misma que el de Prehara era muy descuidado, que qué pasaba si una fan como ella entraba así nomás, abriendo la puerta de lo más fácil que lo tenía por ahí. Bueno, aquí en Latinoamérica tenemos otros problemas. Aquí no entraría una fan loca, sino un ladrón. Pero bueno, cada cultura con sus vetas, ¿verdad? La Kinoshita abre entonces la puerta, ve que las luces estaban apagadas y escucha de fondo como una discusión, ¿no? Pero no le presta mucha atención porque está ensimismada pensando en que necesita irse rápido del lugar, porque además ya es bastante tarde y quiere estar en su casita. Se regañaba a sí misma por ser tan descuidada. Y entonces, después de todo lo que pensó, que se tardó ahí como 10 minutos, creo yo, nada más con la puerta abierta antes de por fin tomar la decisión y entrar, entonces se percató de la discusión que se escuchaba solo de fondo. Y pues como a mí me gusta bastante el chisme, nena, te voy a decir textualmente qué era lo que se estaban diciendo en esa discusión para que te vayas de este capítulo bien enterada de todo lo que pasó. ¿Aún no lo terminas? Perdón, de verdad, eres un bueno para nada. Sí, perdón por ser un inútil. Déjate de excusas, que más rabia me das. Escribe de una vez, idiota. Sí, señor.
Después de escuchar aquello, la Kinochita pensó que simplemente se trataba de una acosadora que había entrado al departamento del Deprehara y ella se decía a sí misma que ojalá que no fuera lo que estaba pensando porque no quería que la metieran presa por cometer alguna imprudencia y no sé por qué razón, pero sacó de su bolso una lámpara roja de esas de las que usaron en el concierto del Tomo Supernova aquella vez, en vez de simplemente prender las luces y caminar ya libremente por el pasillo si después de todo estaba dentro de la casa del Deprehara. Pero bueno, esto le dio un aire todavía más de película de terror a esta pequeña parte del anime. La Kinochita caminó hacia el lugar en donde estaban las voces y cuando abrió la puerta se dio cuenta de que el que estaba gritándole al Deprehara, el que estaba maltratando a su idol favorito era Ouri. Nada más y nada menos que el príncipe de Face. Oye, ¿hasta cuándo vas a perder el tiempo, maldito idiota? Vengo cansado de grabar y aún así te hice el favor de venir, ¿lo entiendes? Ouri estaba apoyado en una sentadilla arriba de la mesa y el Deprehara estaba sentado justo en donde la Kinochita lo había dejado escribiendo con angustia el guión del cual era responsable y Ouri, mientras lo seguía gritando, le pegaba fuertemente en la cabeza con el abanico de la Kinochita. Perdón, eres muy amable, Ouri, perdóname la vida, le seguía diciendo el Deprehara que por su personalidad era incapaz de defenderse de los ataques del príncipe de Face. ¡Hazlo en un minuto!, le exigía a Ouri mientras le continuaba pegando al Deprehara con el abanico. Ella estaba pasmada al ver la escena, se quedó paralizada, no podía creer que estuvieran maltratando a su dios delante de sus mismos ojos. Ouri, cuando se dio cuenta de que un tercero estaba observando la escena y el Deprehara también, pues todos quedaron unos breves segundos en silencio. El momento pareció eterno, aquello fue bastante incómodo. No había nada que ocultar. Todo era más claro que el agua. Ouri no era como su personaje. Estaba maltratando a Deprehara. Estaba siendo un mismísimo idiota y lo estaba haciendo delante de la persona equivocada. Pero el muy cínico, después de que la Kinochita los había visto evidentemente a los dos, empezó a fingir que no había pasado nada. Se pasó el chip, se pasó a modo idol rápidamente y de los golpes que le daba al Deprehara en la cabeza empezó a echarle aire, diciendo: hoy también hizo mucho calor, no debes exigirte tanto, Tamon-kun. Pero lo dijo en un tono suavecito como su personaje. Él volteó para mirar a Kinochita a ver si se había comido el cuento, pero la Kinochita lo miraba con desprecio. Entonces Ouri siguió en su papel. Oh, eres la chica de hace un momento, ¿no? ¿Me seguiste?, le preguntó amablemente, pero la Kinochita estaba como alma que lleva el diablo. Parecía un jabalí enfurecido. Ouri seguía intentando convencerla con sus encantos. Entonces, mirando el abanico de Face, le dijo: viniste por esto, ¿verdad? Y se lo entrega de vuelta amablemente, diciendo: es un abanico precioso, procura que no se te vuelva a caer. No había pero que valga. La Kinochita ni siquiera parpadeaba. Ouri, en ver que, a pesar de que se estaba esforzando por continuar con su papel de idol delante de la Kinochita, no estaba surtiendo los efectos esperados, entonces se propuso a intensificar sus esfuerzos. Parecía que estábamos peleando. Estamos juntos a diario. Alguna discusión tendremos, ¿no, Tamon? Y entonces le colocó suavemente la palma en la espalda a Tamon-kun para que éste le siguiera la corriente, porque lo único que había hecho desde que la Kinochita había entrado a la escena era hacer silencio con mirada decaída. Deprehara entendió lo que Ouri intentaba hacer y entonces, tal y como él se lo estaba ordenando con su gesto, obedeció y entró entonces en modo idol. ¡Cielos! Eres tan travieso, Ouri. Nunca aprendes. Es que me emociono cuando estoy contigo, le respondió el príncipe de Face. Pero no, chicas, no había pero que valga. No importa lo despampanantes que estaban el Deprehara y el príncipe de Face. La Kinochita lo único que veía era que Ouri
Auri había atacado salvajemente a la persona que ella idolatraba y eso no se lo iba a permitir. Y como un jabalí salvaje, entonces procedió a gritarle suavemente. Yo sé que eso puede parecer una incongruencia, pero sí se puede gritar suavecito, sí se puede. Y entonces le decía al Auri así, con un tono perturbador: no, lo estabas golpeando con este abanico hecho para venerar a Tamon. No, lo estrellabas contra su cabeza así, y se transformó como una superfan para darle su apoyo total a Tamon Fukuhara. Kinoshita estaba literalmente en llamas cuando le dijo a Auri: es imperdonable, no puedo creerlo. Deprehara se llevó las manos a la boca y Auri miraba a Kinoshita con sorpresa. ¿Cómo pudiste golpear a Tamon? Kinoshita tenía un aura aterradora. Deprehara le suplicaba que se calmara, afirmaba que él estaba bien, pero Auri estaba sorprendido. Rayos, no eras fan mía. Se decepcionó bastante porque él pensaba que la reacción que había tenido antes la Kinoshita cuando se tropezó con él era porque era su fan, pero estaba equivocado. Y aquello, pues para hacerte un poquito de spoiler, sí que fracturó su ego. Kinoshita entonces, en modo super fan, tomó a Auri con su mano y le gritó salvajemente: ¡no lastimes la cabeza de un dios! ¡Ay, suéltame!, le gritaba Auri. Pero la Kinoshita, ni corta ni perezosa, que lo sacó del departamento del Deprehara a patadas. Obviamente que ese muchacho estaba furioso, nenas, furioso. Y después de lanzarlo, de sacarlo por la fuerza del departamento de Deprehara, la Kinoshita se quedó observando por el ojo de la puerta, haciendo un gesto de gato con recelo así. Ay no, me da mucha risa esta muchacha. Y después de asegurarse de que Auri estaba afuera y cerrar bien la puerta, entonces volvió con Deprehara y con una mirada lastimosa le decía: Tamon-kun, ya te teñiste el cabello, tu cabeza no merece sufrir más daño. Deprehara le decía que su piel era muy resistente y que además él estaba bien. Se cubría la cabeza por la vergüenza que sentía, por el bochorno que había pasado, por lo que la Kinoshita, que era su superfan, había tenido que presenciar. Y entonces, sintiéndose responsable, le dio una explicación a Utage Kinoshita, diciéndole: Auri siempre se porta así. Ya estoy acostumbrado. No te acostumbres a eso, le dice Kinoshita, con los ojos bien abiertos, tratando de hacer que Deprehara se defienda para que no normalice los maltratos de nadie. Y es que, gente, esto es lo que se debe hacer. No normalicemos la violencia, no normalicemos lo que está mal. Si una persona te ataca, defiéndete sabiamente. Nunca permitas que una persona te maltrate. Sé educado, hasta el punto que puedas, mantén la compostura y la elegancia. Pero si alguien te ataca, nenas, no olviden defenderse. Siempre defiéndanse. Es muchísimo mejor ocupar el rol de alguien que se defiende a sentirse cómodos ocupando el rol de víctima. Deprehara le decía entonces a la Kinoshita: lo siento, Kinoshita, no debiste haber visto eso, pero la reunión sobre mañana. Sin embargo, antes de que Deprehara pudiera seguirle dando su explicación a la Kinoshita, Auri volvió a la escena, rompiendo la puerta del departamento de Deprehara con una patada ninja. Se sintió absolutamente ofendido por la forma en la que la Kinoshita lo sacó a patadas del departamento y le dijo que tenía agallas por atreverse a lanzarlo así fuera del lugar. Deprehara se tapaba la boca y la Kinoshita miraba con un gesto de escepticismo al Auri, que se encontraba todavía ardido por lo que le había hecho ella, y
y este continuaba diciéndole a ella que era una mujer bastante interesante. ¿Creíste que diría eso? Pues no, desgraciada. Ahora sí que Ori le sacó las garras al Autaje y le exigió que le pidiera perdón. «Lo siento mucho», exclamó Deprejara, inclinándose ante Ori. Ori, todavía más molesto, lo llamó idiota y le preguntó por qué se estaba disculpando él. Deprejara, llorando salvajemente, le dijo que todo lo que había pasado era culpa suya, que seguramente iba a decir cosas aburridas en la grabación y que los productores se iban a hartar de él y que tarde o temprano lo terminarían echando, que en 30 años se metería en algo turbio sin saber o le tomarían una foto comprometedora. Y pidió perdón por estar vivo. «¿Cómo que aburrido?», interrumpe la Kinoshita sus palabras negativas y le dice además: «No olvides que te basta únicamente con estar de pie para activar la economía». Kinoshita se estaba refiriendo a que un stand de acrílico de Tamon Fukuhara de pie, tan aburrido como él lo llama, fue el que más se vendió de toda la exhibición de la tienda y que incluso quedó agotado rápidamente. Así que si solamente con estar de pie al Deprejara le bastaba para mover la economía, eso era sin lugar a dudas lo que demostraba que él no era para nada aburrido. Como aquellos dos estaban teniendo una conversación bastante intensa, el Ori se sintió ofendido porque era evidente que ambos lo estaban ignorando. «¿Quién diablos eres tú?», le preguntó Ori a la Kinoshita, que pues es válido porque nunca la había visto en el departamento de Deprejara y por lo que se puede entender de la historia, se frecuentan mucho porque están construyendo de la mejor manera posible la sección de charla libre del guión. Kinoshita le informó entonces a Ori que ella era simplemente la empleada doméstica del señor Fukuhara. Su doméstica. Como sea, normalmente una fan no andaría a diario con ese abanico. Déjame adivinar, eres una de esas fan desquiciadas, ¿no? Y la Kinoshita, sin ningún tipo de vergüenza o pudor, afirmó que sí, que ella era una fan desquiciada, una fan peligrosa, y que si él tenía algún problema con eso. Entonces, el príncipe de Face tomó a Deprejara por la capucha de su buzo y lo exhibió como una porquería delante de Utage, diciéndole: «¿Qué le ves a esta cosa?». Deprejara temblaba de miedo. No se defendía para nada del Ori, mientras este lo seguía criticando y menospreciando, diciendo que él era totalmente distinto a lo que aparentaba ser, que era un debilucho que incluso ahora no podía parar de temblar, y que le repugnaba mucho que un tipo así fuera el centro de Face. Ori no lo sabía, pero sus palabras estaban hiriendo mucho al Deprejara. Pero la Kinoshita no lo dejó seguir diciendo esas repulsivas palabras. No dejó que su hocico cochino siguiera maltratando al Deprejara y le quitó de encima la mano con la que agarraba al Deprejara fuertemente y lo amenazó, diciéndole que si volvía a atacar al Deprejara en su presencia, se las iba a ver con ella, porque Tamon-kun era el centro del mismísimo mundo, ya sea en su versión sexy y salvaje o en su versión cobarde. Él sigue siendo Tamon. Y afirmó además que donde esté Tamon-kun, él será el eje de la tierra. En el polo norte estará Deprejara y en el polo sur estará Guapohara. «No entiendo de qué hablas. O sea, que su personalidad te da igual», le gritaba Ori a la Kinoshita con resignación, mientras destinó entonces su ataque hacia ella, diciéndole: «Bueno, siempre habrá tontas que adulen a quien sea». Lo dijo de forma despectiva. El chico parecía ser alguien dulce, alguien tierno, pero, a mi entender, terminó siendo alguien bastante problemático. Él seguía diciendo cosas negativas sobre Deprejara delante de la Kinoshita. Decía que un pedazo de excremento, sin una pizca de dignidad como él, no merecía estar en Face. Y además, antes de que terminara de hablar, Tamon intervino entre los dos afirmando que él era un dios. O sea, era tanto que la Kinoshita le había insistido en enseñarle a creerse que él era un dios, que en aquel momento, aunque no lucía muy seguro de sí mismo, se interpuso entre ambos exclamando: «Tamon es dios». Aquello ocasionó que Ori lo mirara con una cara de repulsión y que la Kinoshita quedara desconcertada. Entonces Deprejara prosiguió:
Kinoshita no es ese tipo de persona, afirmó con la poca dignidad y valor que todavía le quedaba. Aunque pueda parecer una loca, es una chica valiente, amable y capaz de enojarse por defender a otros. Las breves pero intensas palabras del de Prehara defendiendo a la Kinoshita del Ōuri hicieron que la Kinoshita sintiera en su corazón una alegría que iba más allá de su comprensión. No es para nada como te la imaginas, le seguía diciendo el de Prehara al Ōuri, que lo miraba con asco, como si de Prehara no mereciera ni siquiera respirar el mismo aire que él. En la problemática escena interviene entonces el manager pobretón. ¡Diablos, Ōuri! ¿Cuántas veces debo repetirte que no rompas nada?, le gritaba el manager a Ōuri, señalándolo con determinación con su dedo índice. ¿Qué hacemos ahora con esta puerta? Si yo le hubiera hecho eso a mis padres, sin duda me habrían lanzado tremendo chacletón. ¡Pum! Directo al hocico. A mí no me contestes. A mí no me contestes. Porque sí, así me criaron. Si la hacía, la pagaba, ya que todo me era permitido, pero eso no me libraba de las consecuencias. Sin embargo, este niño mimado con dientes de cocodrilo, lo único que hizo fue decirle a su manager que se callara el hocico y dijo también que no era su culpa. Entonces, el manager, para complacerlo, porque evidentemente Ōuri estaba muy enojado, le dijo: ya, cálmate y tómate algo, tómate este tapioca y cálmate. Se lo ofreció como un lambebotas y Ōuri se lo arrebató de las manos y posteriormente procedió a bebérselo como un bebé se toma su biberón. ¡Qué infantil! Pero admito también que esta escena fue bastante graciosa. El de Prehara, llevándose las manos al rostro, seguía disculpándose como si no supiera hacer una cosa más. Se disculpaba por no abrir su corazón, pero sí tener la puerta abierta. Es que, papi, te falta calle. Tú en Latinoamérica hubieras hecho una vaina así y ya aquí te hubiesen hasta mudado. Hasta los boxers te lo habrían quitado. Pero digamos que aquella aflicción que tenía el de Prehara fue interrumpida una vez más por su heroína, por su super mega ultra fan Kanoshita, que le mostró un abanico con un mensaje que decía: Tamon, trabaja. Y entonces de Prehara se animó a trabajar con dedicación. Estaba bastante afligido, pero estaba haciéndolo bien, mientras Ōuri seguía dedicándole miradas juzgadoras al de Prehara. El manager pobretón tomó la puerta que Ōuri hizo pedacitos con su super mega patada ninja y le puso pedacitos de cinta adhesiva y también la fijó en su lugar después de reconstruirla. Kinoshita preparaba té para todos y la escena era bastante agradable, como si no hubiese pasado nada en realidad. Luego de terminar de ayudar por allá, procedió a retirarse nuevamente y esta vez sí, de forma definitiva. Pero de Prehara se acercó cuando escuchó que ella se despedía y le pidió disculpas nuevamente por todo el bochorno que había visto. La Kinoshita le decía que no se disculpara, que no era su culpa que ese cabeza hueca tuviera falta de calcio, refiriéndose despectivamente al príncipe de Face, y de Prehara le dijo entonces que Ōuri también se iría pronto, así que no tenía de qué preocuparse. Kinoshita le dijo entonces que de ser así ya se quedaba tranquila, pero el de Prehara pareciera que no quisiera que la Kinoshita se fuera. Como dice el dicho, quien mucho se despide es porque no quiere irse. Y así fue, porque cuando la Kinoshita intentó irse nuevamente, definitivamente, esta vez sí, definitivamente de una vez por todas, el de Prehara la detuvo y le dijo: me esforzaré mucho en la grabación de mañana, míralo por favor. Utage se sintió conmovida y aceptó con mucha alegría la petición de su idol favorito. Ahora sí, prosiguió a irse del lugar. Cuando descendía por el ascensor, iba pensando que debía ganar mucho más dinero por el futuro de Tamon, sin sospechar que sería detenida por el mismísimo príncipe de Face que la esperaba enfrente del ascensor. Como si hubiera bajado rápidamente las escaleras para adelantarse a la Kinoshita e interceptarla en la salida del edificio.
«Oye tú», le dijo con rudeza. Kinoshita intentó cerrar rápidamente las puertas del ascensor, pero Ouri no se lo permitió. La acorraló contra una de las paredes del cofre de metal y Kinoshita con rabia le preguntó que ahora qué quería. Ouri con desdén le dijo: «No le digas a nadie lo que viste hoy». Se lo exigió, como si tuviera derecho de hablarle a Utage de esa forma, y ella, sosteniéndole la mirada de forma desafiante, le dijo: «No le contaré a nadie cómo eres en realidad». Pero Ouri no se conformó con eso y le preguntó que qué quería, insinuándole que podía sobornarla. Incluso le dijo que podía hacer que el Deprehara hiciera lo que a ella se le viniera en gana con tal de que guardara silencio, que él podría asegurarle que Deprehara se convertiría en su esclavo si él se lo pedía, porque Deprehara hacía todo lo que él le pedía. Pero Utage insistió y se notaba que no le tenía miedo. Le decía que la dejara en paz, que ella no le iba a decir nada a nadie. Pero Ouri insistía en que no podía confiar en ella y con una sonrisa amenazante insistió con la idea de que podía convertir al Deprehara en su perro. Pero Utage Kinoshita no se dejó y tomándolo por el cuello lo sometió contra una de las paredes del ascensor. Ahora, la escena se puso turbia, señoras, porque con una mirada de enfermita mental y un tono de voz que escondía sus oscuras intenciones, le dijo la Kinoshita al Ouri: «Si sigues insultando a Tamon-kun, date por desvivido». Ella aseguraba que le iba a cancelar la suscripción a la vida si seguía de patán. Ouri se preguntaba cómo era que la Kinoshita tenía tanta fuerza. Ella no dudó ni un solo segundo en desafiarlo para proteger a su favorito. Y continuó diciéndole al papurri egocéntrico que lo único que quería era que él le dijera a Deprehara que tuviera una vida sana. Y que sobre su verdadera personalidad, que pues a ella no le interesaba la gente que detestaba y mucho menos lo que pudiera pensar de ella. Así que se estuviera quieto, que se estuviera tranquilo, porque no solamente no iba a divulgar su secreto, sino que jamás hablaría del tema, haciendo énfasis en que lo despreciaba profundamente y que no se preocupara por ella, porque le parecía tan poca cosa que ni siquiera merecía la importancia como para que ella hablara de él. Después de eso, se despidió amablemente. En este momento, la Kinoshita utilizó su amabilidad con el propósito de herir profundamente el ego del príncipe de Face y cuando se retiró, lo dejó atrás sin saber que este estaba algo agitado por la fuerza que ella había ejercido sobre su pecho. Las puertas del ascensor se cerraron, no sin antes el Ouri dedicarle unos ojos llenos de odio y desprecio a la Kinoshita. Ahora nos trasladamos a la preparatoria en donde estudia la Kinoshita. Uno de los profesores anuncia que a partir de mañana empiezan las vacaciones de verano y que no se vuelvan muy locos y le aconseja a los estudiantes que hagan sus tareas. Sin embargo, Kinoshita parece que no puede concentrarse en nada más que no sea en Deprehara porque se la pasa toda la mañana reflexionando que debe ser bastante difícil tener al enemigo tan cerca, considerando la nueva información que maneja sobre lo mal que Tamon se la lleva con Ouri. Estaba mirando los posts que había realizado previamente en una red social acerca de Face cuando una notificación nueva se asomó en la barra de estado de su celular. A la pantalla se asomó la notificación que decía: canal de Face oficial. Para que Face llegue a nuevas alturas, es hora de un nuevo 3 puntos suspensivos. El canal estaba anunciando un nuevo episodio de un reality show en el que estaban trabajando. Cuando Utage entra al video, lo primero que lanza a la pantalla es una pregunta: ¿quién será el rostro de Face? Luego se muestran unas imágenes en donde los miembros de Face parecen sorprendidos porque no sabían que los estaban grabando. ¡Una nueva canción! ¡Genial! En las imágenes posteriores nos mostraron a todos los miembros reunidos enfrente de una pantalla escuchando la nueva canción que sería lanzado al mercado pronto. Era una balada. A todos los miembros les parecía fantástica aquella melodía, pero el estilo era bastante diferente a todas las canciones que ellos habían comercializado hasta ahora. Además que era un sencillo, pero
Resulta que la agencia había decidido darle un nuevo centro al grupo Face para esa nueva canción. La canción habla sobre un amor perdido, sobre un hombre que estaba enamorado y que se estaba muriendo de tristeza al darse cuenta de que sin su amada lo había perdido todo. Era una canción bastante triste. Cuando los miembros de Face se enteraron de que volverían a elegir al centro para esa canción, todos se sorprendieron. Parecía que la reacción era genuina. No sabemos si era actuado para el show, pero parece que no. Todos estaban sorprendidos, incluyendo a la Kinoshita, que miraba el episodio en ese momento en el salón de clases. El tiempo parecía haberse detenido y la Kinoshita no pensaba en nada más. Estaba perpleja. No podía considerar la mera idea de que Deprehara no fuera el centro de Face. Entonces, cuando continuó viendo el video, vio que Ouri estaba diciendo exactamente lo mismo que ella pensaba, que no podía siquiera imaginar que el centro de Face, que hasta ahora había sido Tamon-kun, fuera sustituido. El muy rata inmunda. No te voy a decir todavía por qué le estoy llamando rata, pero aprovecho para destilar mi veneno en este momento. Y sí, ese Ouri es una rata inmunda color azul, una rata de 2 patas. Al centro, un puesto especial reservado únicamente para el miembro con mayor popularidad del grupo, en el que la mayoría de los fans ponen su atención. Hasta ahora, el centro actual es Tamon Fukuhara, el rostro de Face. Luego de aquella explicación, el marketing estaba haciendo un excelente trabajo. Por fin, a ver si dejan de ser tan muertos de hambre. No concibo, la verdad es que me cayó muy mal eso que dijo en el capítulo anterior el manager sobre que eran una agencia muy pequeña y que todavía no tenían suficientes contactos, porque es lo que siempre dicen cuando quieren explotar a uno y no pagarle bien. ¿Qué va? No confío. Claro que ellos no tienen plata, los peones, pero la élite que está detrás de ellos pagando por todo, obviamente que tiene plata y tiene los contactos y tiene todo lo que ellos necesitan. Así que eso de que no tenemos suficiente personal, yo no me la creo, porque siempre es lo que las empresas grandes dicen para explotar al pendejo. Como siempre digo, al perro más flaco es al que se le pegan las garrapatas. Y allí estaban entonces en el show todos los muchachos sorprendidos, con la mirada escondida detrás de su cabello, y con dignidad el Deprehara dijo que por él estaba perfecto, porque todos los miembros de Face debían luchar por el puesto que tenían. No estaban allí solamente para lucir geniales, y vaya que tenía razón. Cada quien allí está haciendo su chamba y merece respeto. La transmisión terminó con un mensaje fulminante en la pantalla, diciendo que la transmisión en vivo sería solamente por el canal de Waifu TV y que además se transmitirían 5 episodios, uno cada miércoles a partir del 22 de julio. Después de ver eso, Utage Kinoshita quedó flotando en el aire como si su mera existencia fuera una mera ilusión. ¿Qué? Después de salir del colegio y cambiarse de ropa, fue inmediatamente al departamento del Deprehara para exigirle una explicación. ¡Vi el nuevo programa! ¿Qué es esto? No creo que haya necesidad de elegir un nuevo centro. ¿Qué es lo que está pasando, papi? ¡Quiero una explicación! Deprehara le dijo que la agencia había dicho que aquello era porque una balada debía adaptarse a un rostro que la representara mejor, y como Ouri había pedido desde el principio ser el centro de Face, tomaron eso en consideración para este proyecto. Pero a la Kinoshita no le entraban balas en esa cabeza. Ella creía que ellos estaban allí viviendo por el amor al arte, cuando en realidad toda la industria es movida por el cochino dinero. Por favor, cálmate, Kinoshita, le pedía suplicante Deprehara, pero la Kinoshita no se calmaba. Seguía gritando y haciendo pataletas como si Deprehara tuviera la culpa o pudiera cambiar algo al respecto. Ante la frustración del Deprehara, que admitió que después de enterarse de aquello había llorado demasiado hasta mojar la almohada, Kinoshita intentó consolarlo diciéndole que no importaba en qué posición cantara en el grupo, que sus fans siempre iban a apoyarlo. Pero también recordó a Ouri diciendo en el reality show que él había dicho que no podía ni imaginar que Tamon dejara de ser el centro de Face, y es por eso que yo le dije rata inmunda y muy payaso, porque él estaba diciendo eso en el show cuando
cuando en realidad había sido él quien había pedido ser el centro desde el inicio. Utage lo llamó rata inmunda, perro infeliz, y siguió escuchando al de Prehara, que escondiendo la mirada detrás de su cabello y jugando con los cordones de su buzo, le confesaba que él no se tenía mucha fe y que entendería si la agencia elegía a otro rostro para ser el centro de Face. Kinoshita animaba a su idol favorito con total devoción, diciéndole que él tenía el talento suficiente para ser un dios y que no se deprimiera, que simplemente siguiera trabajando y lo diera todo de sí, que no se dejara hacer sentir mal por alguien tan poca cosa y que en vez de concentrarse en su competencia, se concentrara en ser mejor y en trabajar todavía más. ¿Cuánta razón tenía el punto de vista objetivo de la Kinoshita? De Prehara empezó a llorar severamente mientras temblaba, como si los grifos se hubieran abierto, y la Kinoshita sostenía una poncherita pequeña que recogía todas las lágrimas que se derramaban de los párpados del de Prehara. Ella le decía que llorara todo lo que quisiera, que se desahogara, pero que no se detuviera ahí, que no siguiera llorando, que siguiera trabajando, porque eso era lo que realmente definiría su éxito. Pensaba que lo amaba con total devoción al ver esa parte tan tierna y vulnerable de su idol favorito. Y la escena cierra con ella animando al de Prehara mientras este lloraba como si no hubiera un mañana. En la siguiente escena, la Kinoshita se encontraba reunida con sus amigas en su habitación. Tenían chocolates y bebidas frías sobre la mesa y un celular colocado en un soporte para disfrutar del primer episodio del show de Face. Una de sus compañeras le decía a la Kinoshita que ahora que estaban de vacaciones, las demás personas se emocionaban con ir a la playa o viajar, pero que ellas no podían darse ese lujo, y le preguntaba a las dos nenas que si lo entendían bien. Ellas afirmaban que por supuesto que lo entendían, que el programa para elegir al nuevo centro de Face era algo muy importante, y Kinoshita añadió que no había nada más importante que el primer episodio y que por supuesto que no se lo iban a perder porque tenían que apoyar a Tamon Fukuhara. Incluso la Kinoshita se permitió reflexionar sobre el hecho de que si a Tamon lo evaluaban injustamente, que ella misma no sabía de lo que era capaz. Creía que quizás sería lo suficientemente imprudente como para ir y atacar la agencia personalmente, y tenía miedo de que algo le llegase a pasar por infringir la ley. Una de sus amigas le decía a la Kinoshita que para ver el programa con la mente fría, primero debían repasar lo que sabían sobre los miembros de Face. Entonces el anime nos da un recorrido rápido por cada uno de los miembros, iniciando por Tamon Fukuhara, el miembro sexy y salvaje del grupo, cuyo color representativo es el rojo y es el actual rostro de Face, considerado por todas sus fans como un dios. Ahora hablemos del líder, Keito Tachibana. Es el miembro dulce y gentil del grupo, y su color representativo es el verde. Este miembro de Face es el más afable, ideal para las chicas enamoradizas. Ahora hablemos de Natsuki Ichibachi, el ángel del grupo, cuyo color representativo es el amarillo. Es el idol profesional lindo y tierno. Rintaro Kai es el tipo cool del grupo. Su color representativo es el violeta. Es el más maduro y misterioso. Y el que todas apuestan que ganará, Ouri Sakaguchi, el príncipe del grupo, y su color representativo es el azul. Por su delicadeza y pureza, este miembro de Face salió primero en el ranking de famosos que un hada de los cerezos se llevaría. ¿Qué? ¿En serio hay rankings para eso? Una de las compañeras de Kinoshita decía que ella recordaba que parte de sus fans, es decir, las fans de Ouri, se opusieron a que Tamon fuera el centro en primer lugar. Pero Tamon-kun sorprendió a todos ganando el primer lugar. Pero dicen que que originalmente Ouri iba a ser el centro de Face. O sea, que Ouri está peor que Iseok Tae. O sea, el eterno segundón. El eterno segundón. No. Esta referencia que me acabo de aventar es sobre un personaje que pertenece a un manga de romance laboral divino. Se llama originalmente El romance de Iseok, pero yo estoy narrando esa historia con otro nombre aquí en el canal. Puedes encontrarla como Iseok está enamorado. Es un romance de oficina que te va a hacer reír un montón. Y si no, revisa los comentarios para que me creas. Todas las fans de esta historia se la están pasando súper bien. Yo la verdad es que me estoy divirtiendo
bastante. Y Seok Tae es el protagonista de esta historia y es el eterno segundón porque su primo le quitó todo lo que poseía. No hablo de dinero, sino de nombre, de honor y de estatus. Y en el desencadenamiento de la trama se va enamorando de su secretaria. Divina, simplemente divina. Yo te la recomiendo un montón. Te voy a dejar el enlace aquí fijado en la caja de comentarios. Muy bien, nenas, fin del espacio publicitario. Continuamos con la narración de I Love You de Prehara. Nos dirigimos entonces nuevamente a la habitación de la Kinoshita, en donde se estremecen porque resulta que el primer episodio del reality show ya empezó. ¿Are you ready? Mostró la pantalla. Las chicas estaban completamente listas, concentradas, diciéndose a sí mismas que debían agudizar su visión. Ahora, el reality show de Face tenía toda su atención. Acto seguido, en la pantalla se muestra a la representante de la productora de Face, que tiene en la parte de atrás un letrero que dice ¿quién será el rostro de Face? Una luz la iluminaba solamente a ella, quien dijo en aquel momento el título de la nueva canción es Rain. Es una balada que habla de un amor frustrado y una lírica melodía. Muestra el arrepentimiento de un hombre que se da cuenta de lo que ha perdido. En este primer episodio veremos una batalla de actuación. El tema será la angustia. ¿Quién expresará mejor el lado sentimental de esta canción? Pero qué interesante. Y bueno, el movimiento de cámara nos enseña entonces a los miembros del jurado. Una experta de canto, un experto de baile, la productora y pues pare de contar. Algunas otras personas que no nos mostró el anime por allí, más que de relleno, pero sí había gente bastante calificada en el jurado. El primero en pasar al frente fue Ouri. Ouri tomó el pequeño guión que estaba colocado allí y escuchó las instrucciones de la productora, quien le decía: usa este corto guión para expresar la angustia de la canción. ¿Estás listo? Sí, respondió rápidamente Ouri, y entonces el escenario cambió para apoyar la actuación del muchacho. Inmediatamente el Ouri, que mijo, quien no te conozca que te compre, puso ojitos de borreguito y empezó a hacer una actuación de altísima calidad. Por eso yo digo, quien no te conozca que te compre, porque es que lo hizo tan bien que hasta a mí me hubiese engañado de no haber visto quién es en realidad el desgraciado. Incluso Kinoshita y sus compañeras que observaban el show desde su habitación quedaron completamente impresionadas con la actuación del desgraciado. Había tenido suerte la rata inmunda, lo había hecho tan bien que su éxito en aquel ejercicio había sido completamente innegable. Hasta para mí, que me encanta criticar y destilar veneno, el muy desgraciado me tapó el hocico. Sin embargo, Kinoshita y sus compañeras no estaban tan impresionadas como al inicio. Recapacitaron y Kinoshita dijo con determinación que lo sentía mucho por Ouri, pero que no había hecho nada que ellas no esperaran. Es decir, que ya ellas esperaban que el tipo lo iba a hacer demasiado bien, pero le tenían más fe al de Prehara. Este reto sin duda iba a ser un desafío difícil de cumplir para su personaje, que ya que era un personaje coqueto, estaba acostumbrado a romper corazones, así que su personaje no había experimentado nunca lo que era tener un corazón roto, y por eso es que al Tamon le costó bastante hacer su audición, porque después de su interpretación de la escena, que era la misma para todos en ese ejercicio, el tipo quedó como un mujeriego que simplemente estaba despechado, y eso, aunque estaba bien interpretado, no era el mensaje que quería transmitir la agencia en la canción, y lo dejó en una desventaja terrible ante sus compañeros, que en aquel momento también eran sus rivales, porque si bien era cierto que el de Prehara lo había hecho excelente, no comunicaba con su actuación coqueta, afligida en aquel momento, justo la esencia que la canción necesitaba. Y sí, sus fans quedaron cautivadas con el de Prehara, pero a nivel comercial no era lo que la agencia estaba buscando, y pues el anime no nos muestra la interpretación de los demás miembros, nada más que nos dicen en qué posición quedó cada miembro, y desafortunadamente para el papacito de Guapohara quedó en último lugar. Pobrecito, pobrecito.
porque todas nosotras aquí somos testigos de cuánto se esforzó el Deprehara. Pero pues como te dije antes, el amor perdido no era algo con lo que el personaje del Deprehara estuviera familiarizado, y pues a mí tampoco me sorprendió en absoluto que le fuera mal en este ejercicio, porque sinceramente esta canción es todo lo opuesto al Deprehara, así que para que él pueda encajar con la canción tendrían que cambiar por completo la esencia del personaje, y pues esto como que iba a tardar un poquito porque recién el Deprehara estaba aprendiendo a activar y desactivar voluntariamente y de forma coherente su personaje. Entonces cuando por fin el muchacho aprende algo que ya es coherente y que le funciona y que además no ha hecho nada más aparte de perfeccionar lo que ya conoce, vienen de repente y ¡pam! Que le cambian las reglas del juego, golpe bajo de la agencia, sí, golpe bajo, pero así funciona la industria, que es movida por el cochino dinero, y qué más da, o se adapta o le vuelan las cabezotas a los perros, digo, los muchachos que trabajan en Face y en cualquier otro grupo. Por supuesto que el Auri no desaprovechó la oportunidad para mofarse del Deprehara, ¿no? Él trataba de mantener las apariencias en el set después del primer ejercicio, que había sido en vivo, ¿no? Entonces se aseguró de que nadie del personal estuviera viendo en ese momento como él se burlaba duramente del Deprehara, diciéndole el muy descarado que qué estaría pensando su empleada doméstica en este momento, que qué estaría pensando la Kinochita, que seguramente estaría hecha un mar de lágrimas, o quizás que estaría aburrida de él, porque él estaba destinado a aburrir a todas las personas que confiaban en él. Eso es de gente muy cochina. Desgraciado. ¿Ven por qué le digo rata inmunda a este personaje? Únicamente está respirando por la herida, envidioso, porque él quería el puesto del Deprehara desde hace tiempo y no lo había conseguido ni con todo su talento y con todas sus influencias. Guionazo que nos metieron aquí, porque eso en la vida real no hubiese ocurrido. ¿Cómo va a llegar un tipo de la nada que vive en un pueblo como el Deprehara? Ay sí, de la nada a venir a ser el centro, el rostro de Face, nada más porque tiene talento, sí, cómo no. Y eso es lo que me da más risa de la historia, porque es que hasta en este punto caemos en lo absurdo. Bueno, que en fin, que el Auri estaba de cizañero ahí en el set, diciéndole al Deprehara todo un montón de cosas, que quizás la Kinochita ya estaba harta de él, y bla bla bla, y ble ble ble, y no me lo van a creer, pero es que después de que terminó de destilar todo su veneno de forma tan diligente, porque si hay algo que tiene el Auri es que destila veneno como nadie, se despidió amablemente con una sonrisa tan impresionante que casi parecía genuina. De hecho, ninguna de nosotras aquí hubiera descubierto que esa sonrisa era falsa antes de conocerlo. Y le dijo entonces al Deprehara: nos vemos mañana, papurri, que te vaya bien. Y se retiró de la escena. Pero el Deprehara quedó con la espinita en el corazón. Pensando que era su fin, nos pasaron a la siguiente escena. El Deprehara estaba tan deprimido, tan afligido, que su propio cuerpo transpiraba la humedad que le daba vida a los hongos con los que el anime nos comunica que la depresión florece del Deprehara. La Kinochita afortunadamente estaba allí presente, escuchándolo como siempre. El Deprehara le decía que ni siquiera podía enamorarse, que cómo siquiera podría imaginar un desamor, y su cuarto se convirtió en un campo de hongos bastante poblado. El Tamon Fukuhara estaba bastante afligido, diciéndole a la Kinochita con el rostro escondido entre sus manos que entre más lo intentaba, más relucía al exterior el Guapohara, y que sencillamente no podía evitarlo, que simplemente es lo que siempre había hecho y lo que le había estado funcionando hasta ahora, y que ahora empezaba a conocer sus límites y se decía a sí mismo que no era capaz para hacer su chamba. Kinochita estaba triste mirando a su idol favorito cuando de repente un golpe los sacó a los dos de su ensimismamiento. ¿Qué fue eso? ¿Un mamut?, preguntó la Kinochita con sorpresa mientras los golpes continuaban y derribaban los hongos de las paredes y el techo. Deprehara, ¿qué es ese ruido?,
Le preguntaba la Kinoshita con angustia, cuando de pronto ¡bang! Que la puerta vuelve a romperse. Era el Ouri que estaba ahí todo frenético, gritándole al de Prehara que dejara de estar tan deprimido porque resultaba que la humedad que florecía de él estaba invadiéndolo en su propio apartamento y que era bastante molesto que sus hongos estuvieran creciendo también en su cuarto, que simplemente no podía soportarlo más. De Prehara le pidió perdón y la Kinoshita se sorprendió de que el Ouri viviera en el piso de arriba. Ouri se acercó con ojos desafiantes hacia la Kinoshita. Tenía una sonrisa triunfante y le dijo: ¿lo ves? Ese es el talento de un verdadero centro, dijo el desgraciado alabándose a sí mismo, porque está de más decir que este personaje es bastante alabancioso, aunque yo pienso que se siente inferior al de Prehara porque lo único que ha hecho en este capítulo es tratar de recibir la aprobación de la Kinoshita. Y entonces, con una energía despampanante, se muestra ante la Kinoshita diciéndole: ¿lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije, yo soy digno de ser el centro de Face. Pero la Kinoshita lo ignoró brutalmente. Ella le decía al de Prehara que se hallaba todavía tirado en el suelo después de desmayarse por la sorpresa que le produjo el reclamo de Ouri, que sería difícil aspirar, así que iba a recoger los hongos. O sea, la Kinoshita estaba tratando al Ouri como un X total, como alguien completamente sobrando allí. Y era tal el desprecio que la Kinoshita sentía por el Ouri que ni siquiera se tomaba la molestia de guardar las apariencias. Ouri, claro que se molestó muchísimo y le dijo: ¿no me oíste? ¡Maldita! Estaba tan enojado que ni siquiera le importó ser cortés con la Kinoshita. Y es que ya van varias veces que la insulta en este capítulo, Qué poco caballeroso es este Ouri, que a la más mínima que no sabe cómo manejar su frustración, no le importa cómo se dirige hacia los demás. Qué falta de respeto hacia la Kinoshita. Que sea su fan o no, toda persona se merece un mínimo de respeto inicial, aparte que la Kinoshita no ha hecho nada para merecerse semejante insulto. A mí alguien me llama maldita y ni bien va terminando de decir la palabra cuando ya le voy sembrando un fuerte puño en el hocico, porque a mí nadie me va a llamar así. Y el que se atreva a llamarme así, que afronte las consecuencias, porque a nadie le permitiré semejante falta de respeto. Pero digamos que aquí en el anime lo suavizaron un poquito, porque como que no es tan seria la cosa, fue como un chiste, como algo gracioso, pero como a mí no me parece gracioso, yo sí lo aclaro aquí en mi narración de una vez, porque lo que está bien y lo que está mal se expone, chicas, yo soy así. Entonces bueno, la Kinoshita le dice al Ouri que el de Prehara tiene muchas oportunidades para remontar y que no crea que ya ganó, porque ella estaba segura de que el de Prehara lo iba a sobrepasar en los siguientes ejercicios. Ouri se regocijaba en su ego y le decía a la Kinoshita que él no estaba tan seguro de eso, y señalando al de Prehara le siguió diciendo que ese tonto solamente sabía actuar como un promiscuo barato y que no se adaptaba al nuevo concepto de la agencia, que no ha podido librarse de ese tal Guapohara y que la mejor prueba de aquello era lo que había sucedido en el primer episodio del reality show. Pero la Kinoshita no se dejó y le dijo al Ouri que eso no importaba porque el de Prehara se ha esforzado mucho y que ella creía en él porque había visto que él jamás había dejado de trabajar duro, que él era un oponente bastante respetable y honorable, digno, y le agradecía que por favor no lo menospreciara, dándole todavía la espalda al Ouri mientras recogía los hongos del de Prehara. Y a pesar de que Ouri no podía verle el rostro cuando ella estaba diciéndole esto, se sentía la seriedad en sus palabras. Se sentía no como una amenaza, sino como un llamado de atención hacia el irrespetuoso muchacho que estaba malcriado, mal acostumbrado a que todo el mundo tuviera que rendirle pleitesías. Uy, cómo me choca la gente así. Y bueno, respecto a lo que dije hace un momento sobre que le metería un puño bastante fuerte en el hocico a una persona que se atreviera a insultarme, quiero aclarar algo aquí para que no se vayan a llevar un mal pensamiento de mí. Y es que pues, no, nena, yo no soy una persona violenta. Soy alguien bastante
tranquila, pacífica. Me he preocupado mucho por trabajar mi mal temperamento para no caer en las fáciles provocaciones de la gente, que nunca falta alguien que ande por allí promoviendo su violencia pasivo-agresiva y solamente los tontos caen en semejante provocación. Entonces quiero aclarar que lo que acabo de decir hace un momento fue meramente un chiste, algo para que te rieras, pero quiero reflexionar contigo que no hay que hacer eso, que eso está mal, que tenemos que cuidar mucho nuestras emociones, que tenemos que controlarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos las únicas personas a las que debemos aprender a mantener a raya. No sé los demás pueden comportarse como les dé la gana, pero como el control lo tengo yo, entonces yo sí vigilo lo que digo, lo que hablo, lo que miro y sobre todo mi comportamiento. Únicamente justifico el uso de la violencia cuando no hay otro recurso. Si tú ves que evidentemente una persona viene frente a ti y te va a golpear, te va a atacar, te va a herir, lógicamente tú defiéndete, no te dejes. Pero hasta tanto no permitas, con el control de tus emociones, tu elocuencia y tu discernimiento, que la situación escale hasta ese punto, tú regia, tú regio, tú allí con el control, que créeme, eso hablará muchísimo más de ti que de tu oponente. Y otra cosa más que quiero aprovechar de decir acá antes de continuar con la narración, y es que no te tomes las cosas personal, que lo que cada persona hace define lo que yace en el interior de la mente de cada quien, y por sus meras acciones y comportamientos podemos deducir cuán clara o cuán retorcida está una mente. Entonces, lo que yo te aconsejo es mantente apartada de la gente que manifiesta tener una mente confundida, mantente cerca de la gente que te instruye, que te edifica y sobre todo aprende también a estar solo y en silencio. El aislamiento a veces es necesario, pero cuando deja de ser voluntario y empieza a hacerte sufrir, entonces hay un problema que seguro hay que atender para que no te suceda lo mismo que le sucede al Deprejara, que ahora, por aislarse tanto en su depresión y en su tristeza, no sabe cómo comunicarse con los demás. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Seguro que eso fue un proceso que su cerebro fue interpretando y aprendiendo a lo largo del tiempo hasta que se sintió cómodo y seguro, adoptando una posición de tristeza crónica y depresión también permanente. Entonces, antes de que lleguemos a ese punto, nenas, muchachos, siempre busquen ayuda. Créanme que siempre habrá alguien que querrá ayudarlo, pero la gente no es adivina. La gente no sabe que tienes un problema si no abres la jeta para informarlo. Elige con discernimiento las personas que seguro podrían ayudarte y estoy 100% segura de que si buscas ayuda genuinamente y estás dispuesta a aceptarla, es decir, destronándote, despojándote de tu ego y aceptando que tienes un problema y que necesitas ayuda, o sencillamente echando de un lado los pensamientos intrusivos que son normales cuando la mente te sabotea en un momento no tan favorable de tu vida, te aseguro que vas a conseguir ayuda y que vas a poder salir de esa situación. Así que espero que este mensaje sea de provecho para las personas que quieran entender el buen sentido de mis palabras. Como tal, la conclusión de este mensaje que quiero hacerte llegar es que modeles tu temperamento para que no caigas en estas provocaciones tontas, que te defiendas cuando haya que defenderse, que te apartes cuando haya que apartarse y que aprendas a controlarte y a pedir ayuda cuando sea necesario. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Regálame tu like si al final resulta que te gustó este video y por supuesto déjame tu opinión, tu saludito en los comentarios. Bien, ahora que me complace haberte dejado eso claro, continuemos con la narración. El Auri, después de escuchar las palabras de la Kinochita, estaba bastante indignado porque esta super mega ultra fan, aún después de conocer la verdadera personalidad del Deprejara, ella seguía siendo su super fan y se sentía envidioso e irritado porque lo que las fans de Auri amaban era a su personaje, pero no al Auri verdadero, y saberse que la Kinochita apreciaba, estimaba a Tamon-kun tal y como él era, lo hacían sentir envidioso. Porque sí, nenas, esa es la palabra. Auri estaba envidioso del Deprejara y por eso,
parecía que le tenía como una especie de persecución al muchacho. En aquel momento, Auri simplemente recordaba y reflexionaba sobre todo lo que había escuchado durante su crecimiento. La gente le decía que era obvio que él iba a ser el centro de Face porque tenía los genes de sus padres, y los abanicos que utilizaban las fans para comunicarse con él le decían por escrito que él era un ganador, que él era un campeón, que él incluso había ganado antes de nacer, y lo aclamaban como el Auri perfecto, como el digno príncipe de Face. Entonces, lleno de rabia y de envidia y soberbio, tomó a la Kinoshita por un brazo con determinación y le exigió que si él ganaba la competencia, que ella se volviera su fan. Y bueno, esto fue todo lo que nos mostraron en este tercer capítulo. Cuéntame qué te pareció este capítulo y qué te va pareciendo la historia hasta ahora. Yo soy otra vez Kiss y nos escuchamos en el próximo capítulo de Tamons Visai. ¡Chao, chao!